Esta madrugada hemos recibido una triste noticia. Belén González Peñalba, militante vasca que se encontraba en prisión atenuada y hospitalizada en el oncológico de Donostia, ha fallecido tras una larga y dura enfermedad. Belén ha dedicado toda su vida a la lucha. Para ella la lucha y la vida se entrelazaban con un sentido único. 3 ejes principales le han dado sentido a esa vida: la lucha feminista, la lucha por los y las trabajadoras vascas y la lucha por la liberación de Euskal Herria. 3 ejes que confluían en una sola militancia. Refugiada desde 1981 en Ipar Euskal Herria, Belén fue miembro de la interlocución de ETA con los ejecutivos de Felipe González en 1989 en Argel y de José María Aznar en 1999 en Zúrich. Tras la finalización de las conversaciones de Argel, Belén fue inmediatamente deportada a la República Dominicana junto al resto de la interlocución vasca. Detenida en el Estado francés tras romper con la deportación, fue extraditada al Estado español en el 2005 y, debido a su grave enfermedad, fue excarcelada en noviembre del 2009 y desde entonces se ha encontrado en prisión atenuada, cumpliendo condena en su domicilio, bajo un estricto control. Por ello, hoy volvemos a reclamar una vez más la puesta en libertad de todos los presos gravemente enfermos. Los queremos en Euskal Herria, vivos y con todos sus derechos. Desde la izquierda abertzale hacemos un llamamiento claro, una vez más, con el cuerpo de nuestra compañera delante, a todos los agentes políticos, sociales e institucionales para que desde el consenso y el trabajo en común logremos poner en marcha una hoja de ruta que permita una solución integral a las consecuencias del conflicto y, sobre todo, resolver con urgencia la situación de los presos gravemente enfermos, porque se les está yendo la vida desde los barrotes de las celdas. Estamos convencidas de que ese es el único camino para que nuestro pueblo pueda superar la fase de confrontación y lograr un escenario de paz y de libertad total. Por último, queremos anunciar el acto de despedida que la izquierda abertzale realizará el sábado, día 26, a las 12 del mediodía en la plaza de Lazkao. Agur eta ore, emakume borrokalaria, adiorik ez, Belén.